Pablo Juri es gerente de marketing y estrategia de la división de biometría e identidad para Latinoamérica. Actualmente tiene su base en Santiago, Chile. Es el responsable del marketing y estrategia para el negocio de biometría e identidad en América Latina en Thales, donde trabaja en desarrollar nuevos negocios, especialmente con gobiernos, departamentos de migraciones, aeropuertos y entidades policiales. Él se unió a Thales en 2019, luego de la adquisición de Gemalto, donde manejaba el equipo de venta de la región y posteriormente asumió una posición de marketing y desarrollo de nuevos negocios. Previamente había trabajado en 3M, liderando equipos comerciales en diferentes áreas de negocio, incluyendo mercados eléctricos, telecomunicaciones, transporte y seguridad vial, pero siempre enfocándose en soluciones y proyectos relacionados con nuevas tecnologías y redes de datos. Pablo estudió Ingeniería Civil Industrial Eléctrica en la Universidad Católica de Chile y también posee un Executive MBA en la misma universidad. Adicionalmente, está certificado como Black Belt en metodología Six Sigma. Antes de iniciar motores, quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los tripulantes que nos escuchan gracias. Gracias de verdad por ser parte de esta locura llamada Era de Aviación. Nunca pensé que llegaríamos tan alto ni que recibiría tanto cariño de su parte. Revisando las estadísticas del programa, me encontré con un dato muy interesante y que me dejó impactada. Solo el 10% de las personas que escuchan este podcast frecuentemente están suscritas. Solo el 10%. Esto significa que la inmensa mayoría de ustedes aún no obtienen un pase de abordar oficial. Así que, si disfrutas de cada uno de nuestros episodios, te invito a asegurar tu lugar hoy mismo dándole clic a suscribirte o seguir en la plataforma de streaming favorita. Es totalmente gratis y es la mejor forma de ayudarnos a continuar impulsando cada vuelo y llegando a nuevas alturas. Mi compromiso contigo, mi tripulación, es traerte a los expertos de la industria para charlar de temas que nos apasionan y que todos queremos aprender más. Si me das tu confianza con ese clic, te prometo que no habrá turbulencia que nos detenga. Te doy las gracias nuevamente por ser parte de esta gran comunidad y por seguir volando con Era de Aviación. Ahora sí, abróchate el cinturón que estamos por despegar. Hola, hola, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. Hoy les tenemos a un gran invitado, Pablo Juri. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Era. Pues la facilitación aeroportuaria se ha convertido en una piedra angular en la aviación moderna y ha transformado el paso de las terminales de un proceso lleno de fricciones a una experiencia fluida y más segura. A nivel global, esta implementación de tecnologías de identidad digital y biometría, tales como el bioreconocimiento facial y de iris, ha permitido que millones de pasajeros transiten del check-in a la puerta de embarque sin necesidad de mostrar documentos en cada punto de control. Y pues obviamente esta evolución no solo ha reducido los tiempos de espera, sino que ha permitido que los aeropuertos gestionen flujos masivos de personas sin comprometer el rigor de la seguridad fronteriza. Y para entender este reto, el día de hoy, nos acompaña Pablo de Thales, a quien ya presenté hace un momento, y nos viene a hablar de diversos temas, entre ellos, pues de toda esta tecnología que se va a estar implementando, ya que Pablo es una voz experta que ha liderado la implementación de estos sistemas en mercados de alta complejidad en Europa y Asia. Y pues me encantaría que nos platiques de esto, Pablo, pero antes de empezar con nuestro tema, cuéntanos un poco de ti, de tu historia y de cómo llegas al sector aéreo. Bueno, yo llegué, muchas gracias primero que nada por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo remotamente, comentar que estoy basado en Chile. Sin embargo, mi rol es un rol regional y por lo tanto trabajo con todos los aeropuertos y con todas las distintas entidades de gobierno a lo largo de Latinoamérica. Bueno, como te decía, mi llegada al mundo de la aviación en general fue bastante de casualidad en ese sentido. Yo estuve muchos años trabajando en 3M, una empresa que probablemente muchos conocen y que tiene muchas áreas distintas. Pasé por distintas divisiones, áreas eléctricas, áreas de telecomunicaciones, áreas de seguridad vial, de tráfico, sistemas de control de tráfico, hasta que eventualmente caí en la parte de biometría. Después de un tiempo en esa división, llegó una empresa francesa llamada Gemalto que compró esta división. Y por lo tanto, yo pasé a ser parte de esta empresa llamada Gemalto. Luego de 2 años en Gemalto, llegó Thales y compró completamente Gemalto. Así que he pasado por adquisiciones de adquisición, como puedes ver, conociendo distintas cosas, pero siendo más o menos lo mismo. Y el tema de la biometría es lo que nos metió en esto. Nosotros trabajamos con temas biométricos en distintas áreas y una de ellas es la parte de control fronterizo, aeroportuario y todo lo que es aviación en definitiva. Y por lo tanto, M aquí. Excelente, Pablo. Aparte aparte de vivir varias adquisiciones como señalas,
entras a Thales y platícanos un poco de si desarrollabas lo mismo, empiezas a desarrollar otra área. Actualmente te desempeñas precisamente como director gerente de marketing y estrategia de la división de biometría e identidad para Latinoamérica. Entonces, platícanos cómo entras a Thales y cómo has ido evolucionando. Y si también nos puedes platicar un poquito a grandes rasgos qué hace Thales para el sector aéreo, para que nuestros tripulantes conozcan un poco más sobre esta empresa. Sí, un buen punto, porque Thales no es una empresa muy conocida de repente en la industria y la razón es porque estamos demasiado en el back-end, en el back office de muchas partes, pero también estamos muy dispersos en muchos mercados. Yo, como te decía, en 3M he estado en esta parte de biometría que después he seguido avanzando y hemos ido incorporándole toda la parte de identidad. Por lo tanto, yo hoy en día trabajo en una división que se llama Identity and Biometrics, en la cual nos enfocamos principalmente en tres cosas: en la parte documental, fabricación de pasaportes, cédulas de identidad, licencias de conducir, todo lo que sea identidad y verificación de identidad. Por otro lado, una parte de seguridad pública, que es todo lo que es identificación criminal a través de huellas digitales, reconocimiento facial, ocupando la biometría para poder identificar criminales y temas forenses. Y la tercera parte es la parte de control fronterizo y aviación, donde estamos ocupando la misma biometría que ocupamos en las otras dos áreas, pero con un fin diferente. Ujú. Pero en general, eso es una parte, lo que veo yo. Sin embargo, Thales, para que se hagan una idea principal, una idea general, es una empresa bastante más amplia, donde tenemos tres principales áreas. Una es defensa, otra es aeroespacial y la otra parte es ciberseguridad e identidad digital. La parte de defensa, un mercado gigantesco que no voy a entrar en detalle porque es otro tema para otra charla. En la parte de Claro. espacial, sí, eso es más interesante para este tema. La aeroespacial trabajamos mucho con todo lo que es la aviónica que va dentro de la gran mayoría de los aviones, tanto comerciales como militares. O sea, todos los sistemas de aterrizajes, de control de vuelo, hasta el in-flight entertainment, las pantallas que van detrás de los asientos, son provistas en muchos casos por Thales. Todo esto va de la mano también con todos los sistemas que tenemos en tierra de aviónica o de temas aeroespaciales, que son radares, sistemas de control de tráfico aéreo, sistemas de administración de aeropuertos. Hay una serie de muchas cosas en esta división que aportan a esta área y donde estamos metidos desde hace mucho tiempo. Y por último, está la división donde estoy yo, que se llama ciberseguridad e identidad digital, donde además de lo que ya te comenté, de documentos, temas de criminales y temas de control fronterizo, también fabricamos tarjetas de crédito para la mayoría de los bancos. Somos el principal fabricante de SIM cards, por ejemplo, de los chips que van en los teléfonos, y tenemos muchos temas de ciberseguridad también, que es otro tema muy relevante y que se asocia con todo esto de los temas de control fronterizo, aviación, y que está bastante de moda hoy en día. Totalmente. Me llama mucho la atención porque, actualmente hemos estado viendo cómo en varios aeropuertos, digo, aún no empieza el mundial, y en varios aeropuertos han habido estos como colapsos, por así decirlo, en este proceso migratorio, en este proceso de internación, ¿no? Entonces, me llama la atención y por eso era mi interés platicar contigo, porque, pues, viene el Mundial 2026 y será el primero con 48 selecciones y 3 países anfitriones. O sea, un reto bastante grande, sobre todo para la industria aérea, desde la perspectiva, de que van a estar manejándose en varias sedes, obviamente, juegos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a estar recibiendo una cantidad adicional a la que ya estos países manejan de visitantes. Entonces, vamos a tener una cantidad importante de pasajeros. Y desde la perspectiva de Thales, ¿cuál es el dolor más grande que han identificado en aeropuertos, por ejemplo, de México, Estados Unidos y Canadá, precisamente para gestionar este volumen de pasajeros? Sí, un buen tema. Más que dolor, de repente son oportunidades de mejora que se pueden tener en los aeropuertos no es solo el aeropuerto. Aquí hay que entender que hay varias entidades que están metidas acá, desde Claro. el control fronterizo, los aeropuertos, las aerolíneas, todo el sistema de control de tráfico aéreo, es todo lo que colapsa con estos TICs especiales. Por lo tanto, el aprendizaje en la práctica que hemos tenido y lo que vemos en la práctica es que el colapso de gente o estos pics de gente que se generan
hay que tratar de suavizarlos de alguna forma, pero sin perder el tema de seguridad. Totalmente. Hoy en día podemos tratar de simplificar. Existen tecnologías como los sistemas biométricos, los sistemas de identidad digital o los sistemas de información y transferencia de información entre países de los pasajeros que van viajando de un lado a otro para anticipar y acelerar todos estos procesos. Por lo tanto, vemos que se pueden buscar maneras, y ya hay maneras, tanto de hardware, como te digo, como de software, como de aplicaciones de inteligencia artificial, como aplicaciones de otras cosas que ya se están implementando, no solo en México, sino que a nivel mundial, para mejorar este tipo de cosas. Como decía, los gates y los kioscos que se han implementado en algunos aeropuertos, por ejemplo, no solo en México, igual, en Latinoamérica está muy masivo este tema, son factores que ayudan mucho a que el pasajero sea mucho más, el proceso del pasajero que tiene que ser cuando llega a un país, sea mucho más eficiente. Y el traslado a lo largo del aeropuerto también. Pero eso no va solo. Eso si no va acompañado con que los sistemas de control fronterizo sean también lo suficientemente, em, voy a decir la palabra eficiente nuevamente porque es importante que cumplan con lo que tienen que cumplir, pero sin redundar o sin pedir más cosas, por ejemplo, que no son completamente necesarias. Eso es parte de lo que se tiene que tratar de apuntar en este caso. Me parece muy interesante, Pablo, y voy a contar una pequeña anécdota, porque Pablo y yo nos conocimos en una línea precisamente para entrar a un país. Ok. Estábamos yendo a un evento y justamente duramos en una línea más de 2 horas y media para un proceso migratorio. Entonces, veíamos cómo en este país al que íbamos a entrar, había nada más una o dos personas en el control migratorio, ¿no? Y no, bueno, a mí no me había tocado en al menos creo que 10 años, en llenar un formulario de toda la información de a dónde voy, qué voy a hacer, cuánto dinero traigo. Y entonces que eso se hacía pues en varios países hace muchísimo tiempo y llenábamos el formulario íbamos a un evento de, ¿qué te gusta? No más de 500 personas y sin embargo, estaba colapsado el proceso migratorio, o sea, de internación al país. Entonces, creo que esta anécdota sirve para poder ejemplificar, claro, la necesidad de estos controles, sobre todo en eventos masivos, porque en este punto, como dices, confluyen varias partes. Aquí era el proceso migratorio y había nada más 2 personas haciendo este proceso, que nuevamente nos preguntaba todo lo mismo que ya habíamos llenado en el documento. Y luego, ese era el de internación. Y luego había otro punto de control de aduanas donde nos revisaban maletas, donde se hacía otro cuello de botella. Obviamente, para el pasajero, el estar 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media en un proceso migratorio es demasiado desgastante. Si para uno como persona, como un adulto, consciente de estos procesos es cansado, imagínate las personas que van con niños, con adultos mayores, con a lo mejor alguna dificultad de movilidad, bebés, cuestiones, diferentes. Entonces, ¿cómo cómo podemos tomar esta conciencia? Digo, ya hemos hablado un poquito de esto de biometría y todo, sobre todo lo que hablabas ahorita de los retos de que no nada más es una parte, ¿no? Si son varias partes. Entonces, si venimos de eventos masivos como Qatar o los, Juegos Olímpicos en París, ¿qué consideras que ha aprendido la industria de la facilitación en estos eventos que puedan ser aplicables para evitar estos colapsos, ¿no? En terminales, por ejemplo, un ICM, un Dallas, un Toronto, que van a estar recibiendo cantidades masivas de personas. No, yo creo que se ha aprendido bastante en ese sentido. Y la inversión que se está haciendo a nivel mundial, no solo para eventos, sino que a nivel global, porque el tráfico de pasajeros es algo que está creciendo fuertemente desde después de la pandemia. Ya retomamos los niveles previos a la pandemia hace mucho rato y por lo tanto crecemos bastante más. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que la inversión ya se está haciendo desde hace bastante tiempo atrás. Como te decía, este tema de automatización de los sistemas, ya no tener personas tomándote los datos manuales, sino que todo sea hecho a través de un kiosco autoservicio o a través de una puerta, un gate, también ayuda mucho. El pre, el pre-checking, por decirlo así, el mandar la información previa a un país,
sobre todo en un caso como este, que estamos hablando de 3 países, el poder compartir la información de los pasajeros previamente, antes de los vuelos, para que se hagan las revisiones correspondientes, también es algo que puede ayudar mucho a agilizar este proceso. Pero ahí parte la coordinación y la comunicación entre las distintas entidades de control fronterizo y la coordinación entre las distintas entidades dentro del mismo aeropuerto, ya sea las entidades privadas, como decías tú, la parte de aduana, la parte de control fronterizo. Suele ser una problemática el tratar de no duplicar estas cosas. Y cuando se logra buscar esa eficiencia, se logra tener un solo punto de contacto y no pedirte los datos 3 veces para distintos temas. Es un poco lo que se trata Oye, de apuntar. y, y precisamente, ¿crees que en este punto que comentas de compartir esta información, sobre todo por la protección de datos, ¿no? ¿Cómo crees que pueda apoyar la tecnología de Thales a que el pasajero precisamente pase el check-in a la puerta del embarque sin tener que estar mostrando estos documentos físicos y que pudiera en un momento dado, como dices, si un pasajero va a venir al juego inaugural en México y de ahí se va a ir a un partido a Dallas o Austin o Houston o donde vayan a ser las sedes y luego de ahí se van a Canadá, que pudiera haber esta colaboración entre países para compartir esa información. Bueno, eso es algo que va más allá de la tecnología. La tecnología es un Claro. habilitador de todo esto que permite simplificar los procesos. Permite, por ejemplo, yo compartir mi información con un aeropuerto, con una aerolínea a través de una aplicación en el teléfono. Eso es lo que llamamos Sí. identidad digital compartible. Hay distintos tipos de aplicaciones en distintos países. En India lo llaman Digiyatra, en otro pueden ser los sistemas propios de un país, en otros son sistemas propios de un aeropuerto. Hay distintas formas de agilizarlo, pero la comunicación entre países es algo que claro, ya es más político, más Sí, sí, sí. otro ámbito que es más difícil de poder cubrir acá en esta entrevista, con esta No, conversación. no, claro. Pero Pero me la idea es refiero, que la la tecnología sí tecnología permite. podría hacerlo La más tecnología fácil, ayuda a claro. eso. Por ejemplo, hoy en día tenemos todo lo que son los sistemas API PNR, que permiten enviar información previa de los pasajeros que van a ir en un vuelo y por lo tanto tener esa visualización. Al poder hacer búsquedas de estas personas y tener los antecedentes claros, la recepción puede ser mucho más rápido. Y eso es un poco lo que se tiene que apuntar. La tecnología ayuda. La política tiene que ponerse de acuerdo para poder compartir información entre países. Pero yo creo que es importante también destacar el tema, y lo mencionaste antes, el tema de la privacidad de los datos. Eh, Eso se enmarca dentro de lo que hablamos de ciberseguridad. Cuando tenemos un evento como este, masivo, en países importantes, donde viene gente de todo el mundo, el tema de la seguridad y la ciberseguridad se vuelve clave. Y eso lo aprendimos mucho, Claro. trabajamos mucho en la parte con las Olimpiadas en París. Estuvimos muy metidos en la parte de ciberseguridad a distintas áreas. Y es importante potenciar eso, sobre todo en esta oportunidad. Entonces, por un lado, asegurarnos de que no hayan ataques maliciosos, de que la información que se está compartiendo esté encriptada y sea de la mejor forma. Y por otro lado, la parte de privacidad de datos, que es lo que también decías, y ahí asegurarnos de cumplir con las normativas y que la entrega de la información sea correcta, que sea la información necesaria la que se está entregando, no información adicional, porque de repente hay veces que te piden mucha información y es innecesaria. Y cumplir con normativas como, bueno, nosotros en general, como tales, por ejemplo, nos basamos en la normativa del GDPR, que es la Ley General de Protección de Datos de la Comunidad Europea. Como sabes, es una empresa francesa, por lo tanto, nos basamos en esa. Y esa ley de protección de datos es probablemente la más fuerte que hay a nivel mundial, Robusta. la más robusta, exactamente. Y por lo tanto, todas nuestras soluciones y todos nuestros sistemas están basados en esos estándares internacionales. Por ejemplo, hay políticas de cómo se almacena la data, cómo se transmite la data, cómo se encripta la data de forma tal de que no pueda ser interferida por alguien más. ¿Cómo retenemos la data? Eso es un tema, porque la gente dice, ok, yo estoy dando mi información para un aeropuerto, para un vuelo, para una aerolínea, para un gobierno. Ok, a nivel de entidades privadas, por ejemplo, hay regulaciones ya de que cuando yo comparto mi información, una vez que tomo el vuelo, esa información es eliminada de los registros. Ese registro se borra y por lo tanto no puede ser usado para otros casos que no sea solamente ese vuelo. Entonces, hay distintas formas y hay distintas mecánicas que hay muchas muy complejas también, podríamos decirlo, pero es crítico este tema de la ciberseguridad por un lado, de protección,
y por otro lado, el saber qué se hace con esta data para no mal usarla, en definitiva. Fíjate, esto que mencionas es súper interesante, Pablo, porque en México, ahora a fines de año de 2025, inicios de 2026, tuvimos una filtración importante de datos por parte de organismos del gobierno, como el SAT, el INE, etcétera, donde pues millones de datos de usuarios fueron filtrados, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la ciberseguridad que hablas ahorita es súper valioso para poder entregar con confianza estos datos, ¿no? Este tema biométrico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pongo de esta manera? Porque en la medida en la que avancemos en esta identidad biométrica o digital, pues puede simplificar estos procesos de facilitación a través de la tecnología. Pero ¿qué pasa si todavía la gente tiene esa resistencia a hacer estos pre-check-in porque no quieres entregar esta información de tus datos biométricos por temor a estas filtraciones, ¿no? Entonces, quería preguntarte en ese sentido, ¿en qué etapa nos encontramos respecto del uso de esta biometría facial que normalmente le llaman on the fly en aeropuertos de Latinoamérica? Es decir, ¿qué tan cerca estamos de que realmente nuestro rostro sea nuestro único token de acceso necesario, ¿no? Porque hay países, por ejemplo, sé que Costa Rica ya todos tienen su pasaporte digital, en México es lento, todavía no todos lo tenemos. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esta parte en Latinoamérica? ¿Cómo lo ven ustedes desde Tales, ¿no? Desde la empresa. Sí, mira, es bien amplia tu pregunta, porque podríamos considerar, cuando hablamos de temas de biometría y de facilitación, yo lo separaría en dos partes. Uno es la parte del control fronterizo propiamente tal, que es donde está el Departamento de Migraciones controlando a las personas que entran, y para eso pueden utilizar kioscos, gates o sistemas biométricos de algún tipo o de autoatención para poder facilitar el proceso y hacerlo más rápido también y más seguro para la entrada a un país. Eso es una cosa. En ese sentido, yo creo que Latinoamérica ha ido avanzado mucho, ha ido avanzando rápidamente en los últimos años, haciendo unos análisis ya en más de 800 equipos de autoatención implementados en los distintos aeropuertos en América Latina. O sea, gran parte de los países ya tienen algún tipo de sistema automatizado para este control migratorio. Entonces, por ahí yo creo que va bien, va avanzando y vamos a nivel de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Como por ejemplo, no sé si tienen, como si saben, en Europa se está haciendo este Entry Exit System, que es masivo. Guau. Se están implementando una cantidad gigantesca de puertas de autoatención y sistemas de autoatención para poder enrolar a los extranjeros que llegan. Y por lo tanto acá todavía estamos un poco lejos de tener esa unión, pero ya estamos por lo menos con la tecnología preparándonos para ese tipo de cosas. Y la segunda parte, que era lo que decías tú, yo creo que es no pasando por el control fronterizo, sino hablando un poco más de la facilitación a lo largo del aeropuerto, lo que llamamos el seamless journey o el poder ocupar tu rostro desde que haces el check-in hasta que te subes al avión. Esa es una tecnología que, si bien ya está probada, todavía en Latinoamérica ha estado lento el despegue. Vemos que Asia, por ejemplo, ha sido una de las regiones donde más fuerte ha crecido este tema. Países como India, como Singapur, como China y distintos otros, y aeropuertos en todo el área ya están implementando este tipo de soluciones que permiten desde el check-in hasta pasar por el dejar la maleta en el baggage drop-off con reconocimiento facial, sin ocupar ningún tipo de documento, pasar después por el pre-security check sin ningún tipo de documento, solamente tu rostro, después entrar al salón VIP sin ningún problema, después abordar el avión simplemente mirando una cámara y que te diga cuál es tu asiento y tú entras. Todo ese proceso, ese seamless journey, ese viaje simplificado, yo creo que todavía falta un poco para que lo veamos acá, pero ya hay países que están con esto en mente, o aeropuertos con esto en mente para poder desarrollarlo, en definitiva. Pero Claro, ¿no? pues, Pues lo que decías tú, el tema de Asia es donde ya está masificado. Vemos, no sé, implementamos nosotros sistemas de 7 aeropuertos en India, donde se implementó esto y ya está operativo. En Singapur también, en Changi, también está operativo hace rato. En Beijing. O sea, hay casos donde ya se ve esto real. Acá todavía estamos
partiendo. Como vamos un poco más lento, pero la idea es esa precisamente, no una uniformidad, que tu proceso migratorio, tu proceso de todo tu passenger journey a través del aeropuerto sea igual en cualquier terminal de Latinoamérica, ¿no? Como lo están logrando en Asia. Exacto, exacto. Y a la larga, poder integrar todo lo que es la aerolínea con el aeropuerto y eventualmente con el control fronterizo. O sea, es un desafío sumamente difícil porque son entidades que no necesariamente tienen los mismos sistemas o funcionan de la misma forma. Entonces, pedirle a todos que se alineen y que ocupen el mismo token necesita una coordinación y necesita... Como la misma tecnología. Claro, claro, porque a fin de cuentas lo que queremos es que no es que el token que ocupó la aerolínea al momento de hacer el check-in sea distinto al token que ocupa el aeropuerto cuando te recibe y te hace el pre-security check, por ejemplo, o el que te hace después el control fronterizo o el departamento de migraciones al entrar. La idea es que sea lo mismo y que esté todo integrado, pero son sistemas distintos, plataformas distintas y ahí está el desafío. Hay un desafío técnico y hay un desafío también de poner en comunicación a todos estos entes. Justo esta parte me parece bastante relevante, este comentario que dices, Pablo, porque precisamente en este desafío o en este reto de lograr que los procesos de facilitación pues sean extremadamente ágiles, ¿sí? Tenemos primero que afrontar o superar el reto de esta primera comunicación entre todas las partes relacionadas, ¿no? O sea, todos los interesados. Y yo creo que el segundo punto sería cómo hacerlo sin comprometer los estándares de seguridad aeroportuaria actuales, ¿no? Que ¿Verdad? también ese es otro punto. En este tema, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, ese es otro de los desafíos en los que estamos, porque efectivamente el cómo manejan los datos un gobierno que tiene autorización para almacenar, por ejemplo, la data biométrica de los ciudadanos o buenas normativas para manejar la data también biométrica de los extranjeros, es algo que está dentro por ley. Cuando hablamos de aeropuertos o aerolíneas, el cómo maneja una entidad privada tus datos biométricos es distinto y tienen que haber políticas distintas y tiene que cumplirse, claro, pueden haber normas generales, como digo, la ley de protección de datos europea, o la brasilera, o la mexicana, o la que sea que haya, que se esté poniendo sí. Pero a fin de cuentas, cada uno es una entidad distinta. Un gobierno no es lo mismo que una entidad privada. Y esa coordinación no es fácil. Vemos que hoy en día la mayoría de los casos se da que son todavía independientes. No hemos visto muchos casos donde se está integrando completamente toda la información que ocupa el pasajero y después con control migratorio y después de nuevo al avión. Generalmente todavía siguen siendo dos silos aparte. En la mayoría de los países, hasta en los países de Asia tú ves que, ok, implementaron, por ejemplo, en Adani, en India, en 7 aeropuertos, todo, check-in, security pre-check, maletas, boarding al avión, pero el control migratorio sigue siendo separado, porque a fin de cuentas suele ser muy distinto. Pero la idea es apuntar a eso, la idea es que ojalá para el pasajero sea todo transparente y tenga la menor cantidad de puntos de interacción que los compliquen o que tengan que hacer más cosas durante un viaje. Ya sabemos que un viaje en un aeropuerto y las esperas son algo cansador, por lo tanto tratar de hacerlo lo más cómodo y fácil para los pasajeros es lo que se apunta. ¿Qué proceso consideras tú? Bueno, a lo mejor es una pregunta un poco amplia en el sentido de, hemos visto cómo en otros países han implementado, como por ejemplo en Canadá, en Inglaterra, esta nueva como preforma en la que tienes que pagar como un cierto costo, pero de alguna manera te hacen escanear tu, visa, tu pasaporte, o sea, te hacen como llenar este preregistro. Si a lo mejor todos los países tuviéramos esta tecnología implementada de manera uniforme, podría ser mucho más fácil ese tránsito, ¿no? En poder lograr estos procesos de facilitación con un como con un sistema, o sea, poniéndolo, por ejemplo, al nivel de las aerolíneas. Las aerolíneas tienen el sistema Sabre, por ejemplo, ¿no? Para hacerlos y lo utilizan de manera hay creo que 2 o 3 sistemas. Entonces, lo utilizan de manera global, que pudiéramos implementar un sistema para que todos los países como bien dices, cada país tiene su propia legislación
y cada quien lo tropicaliza a sus intereses y a sus gobiernos, pero a lo mejor que la OASI, que hasta donde yo sé, sí ha lanzado lineamientos para este tema de pasaportes digitales, como que ayudar a incentivar a que todos tuviéramos a lo mejor este tipo de tecnología para que la entrada, así como aterrizar en China y aterrizar en México y aterrizar en Francia es lo mismo, pudiera ser uniforme este proceso. ¿Eso ayudaría un poco con el reto de las autoridades? Sí, pero es algo bastante Difícil. utópico, digamos. Pero no es tan, pero no tanto. O sea, hay cosas que ya se están estandarizando. Por ejemplo, cuando tú hablas de ICAO o OASI, todo el tema de cómo un pasaporte se lee, se maneja, ya está estandarizado por ellos. Entonces ahora está saliendo, Sí, así es. estamos trabajando fuertemente como tales también con la OASI y con muchas otras entidades en lo que es el DTC, que es el Digital Travel Credential, que es el nuevo pasaporte Ujú. electrónico que va a ser, está entrando como por etapas. Hay un tipo 1, que es una versión básica, una versión 2 que ya es más digital, que se emana del documento físico, y se espera que luego salga una versión 3 de este DTC, que es Digital Travel Credential, que ya sea completamente digital, que ya no se necesite ningún tipo de documento físico. Con eso ya se está estandarizando todo el tema de identificación, por lo menos a nivel global, porque acuérdate que también es importante el tema de verificación. O sea, no es solo un tema de tener un pasaporte, sino cómo lo verifico, cómo me aseguro que este documento es real y pertenece a la persona que dice que pertenece. Entonces, esa es una cosa. Claro. Pero por otro lado, también se está trabajando a nivel de este passenger journey que hablábamos, de estandarizar también la forma en que se hace, que no sea que cada proveedor inventa un sistema propio. Hoy en día nos estamos basando nosotros como tales y la mayoría de las grandes empresas en lo que es el One ID de IATA. IATA Ujú. está definiendo un poco el estándar de esto y muchos de estos sistemas de identidad digital están basándose en estos estándares que están definidos ya por el One ID de IATA. Entonces, sí, la idea es tratar de lograr que todo sea lo más homogéneo y lo más coordinado posible, pero siempre vamos a ver que cada país tiene su realidad distinta, sobre todo a nivel de control fronterizo. Los sistemas son bastante disímiles en cada país, en mucho desarrollo particular. Uno lo ve día a día. Nosotros, por ejemplo, fabricamos nosotros proveemos los sistemas de control fronterizo a varios países Claro. y los trabajamos con ellos y los vemos, pero vemos que cada uno tiene sus propias particularidades y cada uno le gusta también tener sus formas distintas de manejarlo. Entonces, vemos que la Comunidad Europea está implementando completamente su sistema por un lado, Estados Unidos tiene otro modelo completamente distinto, cada país en Latinoamérica funciona de forma diferente, pero a la larga cumplen el mismo fin. Entonces, la idea es tratar de darle las Claro. herramientas más simplificadas, por lo menos, para que ojalá logres ser lo más homogéneo posible. Claro. Oye, Pablo, y precisamente platicábamos ahorita que de esta colaboración entre las diferentes partes relacionadas. En sí, en el aeropuerto, ¿cuáles tú consideras que son los principales obstáculos o áreas de oportunidad o retos que enfrentan para adoptar estas nuevas tecnologías, para facilitación y cómo se pueden superar? Como comentábamos, estuvimos en un aeropuerto que si bien es de Latinoamérica y del Caribe, aún no cuentan con estas formas de tecnología para estos procesos migratorios. ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando para que algunos aeropuertos no vayan a la misma velocidad que otros? Bueno, ahí hay varios factores. Siempre como suele pasar, hay muchos factores que influyen en esto. Hay factores de coordinación y políticos, por ejemplo, en el tema de cómo logramos, qué alineamiento hay en cómo comunicamos lo que está haciendo el control fronterizo, lo que está haciendo el aeropuerto, lo que está haciendo la aerolínea. Entonces, esa comunicación generalmente siempre hace que sea difícil implementar este tipo de cosas. Por otro lado, está el tema presupuestario, que a fin de cuentas sí se requiere una inversión. Se han desarrollado distintos modelos y hoy en día, por ejemplo, vemos países que lo que están haciendo es para invertir, por ejemplo, en sistemas de puertas automáticas o kioscos o sistemas de control fronterizo, eh, están aumentando el valor a la concesión, o sea, le están pidiendo, por ejemplo, al aeropuerto concesionado que se encargue de esto a cambio de años adicionales en la concesión o algún modelo así. Por lo tanto, se pueden buscar formas alternativas de desarrollar y lo hemos visto en distintos países, sobre todo en la región ya hay un par de casos.
pero pensando un poco en el tema del control fronterizo. Entonces, yo creo que es un tema de ganas, un tema de política pública del país, de decir, ok, Claro. es importante este tema para el país que tuvimos nosotros, el que comentaste la historia. Probablemente no es tan crítico el turismo, pero probablemente se están dando cuenta y ya se están viendo distintas cosas y están haciendo, y probablemente están haciendo distintos, tratando de buscar soluciones al respecto. Pero países como México, por ejemplo, donde el turismo, o otros países de Centroamérica, donde el turismo es fundamental, es crítico la inversión en esto. Y yo creo que ya lo están viendo y se está tratando de alinear un poco la parte pública, o sea, la parte de gobierno, migraciones, con la parte privada, que son los aeropuertos. Totalmente. Ahorita justo comentábamos, más allá de estos grandes hubs, ¿no? Donde el tráfico es, pues, cotidiano. ¿Qué tan preparados ves aeropuertos medianos de nuestra región para adoptar estas tecnologías de facilitación? Bueno, igual que la mayoría de las cosas tecnológicas que generalmente decantan de lo más grande a lo más pequeño. Generalmente los aeropuertos más pequeños tienen menos presupuesto y por lo tanto sus prioridades son un poco más básicas en ese sentido, Otra. Ujú. claramente. Pero a la larga, también aquí en la masificación de esto, y cuando ya todo el mundo lo está implementando en los aeropuertos grandes, poco a poco esto se va a ir viendo ya más en aeropuertos pequeños. Pero ahí también importa el impulso que dé, como te decía, los gobiernos o los departamentos de migraciones o las políticas que tenga cada país para potenciar esto. Estamos viendo, por ejemplo, que en Brasil se están desplegando una cantidad gigantesca de distintas puertas y sistemas automatizados en distintos aeropuertos, no necesariamente solo en los aeropuertos grandes. Claramente parten en los aeropuertos grandes y de ahí bajan después a los aeropuertos pequeños. Sí, claro. Pero es algo que probablemente vamos a seguir viendo con el tiempo y va a seguir masificándose. Y claro, muchas veces cuando hay un volumen mucho más alto se justifica más la inversión de sistemas de automatización y de sistemas de autoservicio. Pero cada vez también vemos que estos aeropuertos pequeños y medianos están teniendo también mayor cantidad de tráfico y mayor cantidad de vuelos y necesitan alguna forma de ir automatizando. Yo creo que todavía está partiendo, pero vamos hacia allá. A la larga esto yo creo que se va a masificar bastante más, y tanto en aeropuertos medianos como pequeños a la larga. Claro, porque la tendencia es, estaba leyendo, es que para 2050 se duplique o un poco más la cantidad de pasajeros que actualmente se están manejando en que están volando, ¿no? Estamos tratando de llegar a más gente, que más gente, vuele. Entonces, esto va a generar una necesidad mayor de poder, eh, acceder a este tipo de tecnología. En tu perspectiva, Pablo, ¿qué tendencias futuras anticipas en el sector en temas de tecnología aeroportuaria? Bueno, hay varias cosas. Todo este tema de biometría que hablamos, si bien ya está masificándose, todavía falta mucho. O sea, primero que nada, esto debería Claro. seguir creciendo, debería ser mayor, más eficiente todo el proceso de integración de todos estos sistemas. Pero ya estamos viendo otros sistemas más novedosos, por decirlo así. Estamos hablando, por ejemplo, ya se están haciendo pilotos en algunos países de pasillos con reconocimiento facial. Ya no es necesario en algunos casos, por ejemplo, o se está pensando que no sea necesario tener una puerta o tener algún tipo de kiosco para hacer, por ejemplo, la salida del país, sino que simplemente yo caminando por los pasillos del aeropuerto tenga cámaras y a través de reconocimiento facial pueda identificar en movimiento, en free flow, por decirlo así, a las Sí. personas y por lo tanto hacerles la salida del país en algún minuto cuando ya pasen cierto punto o algún tema, pero se pueden hacer esos pasillos. Y eso ya es algo bastante más revolucionario porque, a fin de cuentas, es casi no invasivo. O sea, el pasajero ni siquiera se da cuenta en muchos casos de que lo están identificando Filmando o la viendo. salida del Ajá. país. Exacto, para la salida del país. Todavía esto probablemente no va a aplicar para la entrada. O sea, cuando tú quieres entrar al país, claro, quieren regular quién entra al país, quién entra cualquier persona. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces, cuando sales del país, en muchos casos ni siquiera hay un control migratorio. Eh, Hoy en día lo que están tratando de hacer, por ejemplo, allá es, ok, no quiero ser invasivo, pero quiero por lo menos tener un registro de quién salió. Y eso se puede hacer a través de tecnologías como esta. Entonces, Claro. desde mi punto de vista, el uso distinto de todas estas tecnologías biométricas, reconocimiento facial, eventualmente
vemos, por ejemplo, que en Colombia tienen implementado el reconocimiento con iris. A diferencia de lo que hicieron en otras partes, y en la mayoría de las partes del mundo, Colombia optó por el iris. Es un sistema también que trabajamos nosotros como tales desde el principio. Y es bastante interesante porque a fin de cuentas cambia un poco la mecánica. Un poco, claro, necesita un poco más de cercanía, pero también la seguridad y la eficiencia es bastante mayor. Y están complementando ahora el iris con el rostro también. Entonces están teniendo dos niveles de seguridad. Es bastante interesante lo que se ve en otras partes. Pero a nivel de tecnología, el uso de la biometría va a ser mucho más masivo y mucho más eh, casi ni se note o que no sea invasivo para las personas. Y dos, vuelvo al tema de la seguridad. Todo esto va a tener que tener un nivel de ciberseguridad bastante importante para asegurarse de que no hayan deepfakes a través de las cámaras, de que la data se maneje correctamente, de que la data se encripte y se transfiera y se almacene y se maneje de una forma completamente segura. Entonces, eh, yo creo que esos dos temas van a ser temas que vamos a seguir conversando bastante. Biometría y ciberseguridad son temas que tienen para rato, con distintos matices, pero tienen para un buen rato más. No, sin duda la ciberseguridad es, te digo, súper importante porque ya hemos visto cómo en estos ataques han habido, pues, vulnerado las operaciones, sobre todo en aeropuertos, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de tener en un momento dado esta data, pues, que pudiera tener un ciberataque, pues, es la gente como que desconfía. Me llama mucho la atención, y no sé si pudieras a lo mejor aquí abundar un poquito, porque ya tú nos platicabas precisamente que también esta tecnología se utiliza para temas, por ejemplo, cuestiones, criminales, por así decirlo, ¿no? Lo hemos visto mucho en las teles, cómo se ve en las teles, perdón, en las películas, que están en los aeropuertos y están reconociendo a estas personas, ¿no? Ahorita que me decías de los pasillos, cuando están tratando de buscar a alguien, ¿no? Que no salga del país, es como muy fácil reconocerlo. Entonces, me llama la atención precisamente porque muchas veces lo vemos primero en la ciencia ficción, pero es algo que ya es una realidad que existe, ¿no? Entonces, finalmente no es invasivo, pero puedes localizar a las personas. ¿Cómo, o sea, se implementará en los aeropuertos este tema de no nada más la biometría facial, sino también el iris? Me imagino que la inversión, o sea, el proceso tendría que ser un poquito más, no lento, pero sí al momento para, como dices, acercarte a hacer el reconocimiento del iris, ¿no? Claro, ¿Cómo es este proceso para el reconocimiento del iris? claro, ahí, por ejemplo, para el tema del iris es un tema más de puertas y más de cercanía. Probablemente no es tan masivo como los otros. Por eso el tema de reconocimiento facial es el que ha agarrado un poco más de vuelo y ha tomado mucho Claro. más momentum en ese sentido y se está masificando en todas partes. Pero efectivamente, o sea, como dices tú, el tema de cómo identificar a las personas ya desde la lejanía sin que ellos se den cuenta, es un tema complejo. Hoy en día, Claro. ¿por qué es un tema complejo? Porque a fin de cuentas en muchos países está prohibido. Es más, hay leyes donde, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el tema policial. Nosotros más enfocados en la parte forense, más de análisis criminal, más Así en es. CSI. Por ahí estamos metidos nosotros Ajá. en ese rubro. ¿Por qué? Porque decidimos no meternos tanto en la parte de seguridad pública con reconocimiento facial, porque es complejo. Varios estados en Estados Unidos, por ejemplo, han prohibido el tema de uso de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque no hay autorización de la persona a dar su rostro, hay distintos temas de privacidad de datos, siendo que por tu rostro Claro. es información, en definitiva, biométrica privada tuya. Entonces, Sí. el uso de eso sin información, por ejemplo, cuando ponían cámaras en malls o en la calle, es complicado. Entonces, ahí hay temas que hay que tener cuidado con cómo se manejan o cómo se implementan. Sin embargo, por ejemplo, en un Totalmente. aeropuerto, cuando yo estoy saliendo del aeropuerto y digo voy a salir y hago un checkout a través de una aplicación de identidad digital o del aeropuerto y autorizo a usar mi rostro, después voy caminando por un pasillo y que me lean, no debería haber un gran problema ahí, porque a fin de cuentas tú ya estás dando tu autorización de alguna forma, por ejemplo. Entonces, claro, hay que buscar las formas que sean, que cumplan con las regulaciones locales, que cumplan con la facilidad de poder hacerlo también igual que la tecnología de eso, yo creo que ya está bastante más avanzado, pero que la gente lo acepte. Ese es el punto. O sea, si la gente lo ve como algo invasivo, algo que me están atacando, Invasivo, claro. claro, no me doy cuenta y me están tomando mis datos personales sin que yo diga, claro, ahí se vuelve complejo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. El tema de la biometría y el tema de esto tiene que ser un tema
que la gente lo entienda como algo que va a ayudar sabiendo que se va a ocupar para un fin correcto. Cuando no está claro el Sí, sí, fin sí. o no está claro cómo se está capturando la data, todo eso se puede volver complicado. Y es ahí donde nosotros también asesoramos mucho a los gobiernos o a las entidades en cumplir con ciertas cosas. Entonces, todo el tema de transparencia de información, el cómo se va a ocupar, que no haya una caja negra, que no hay que el usuario tenga claro para qué y por qué le están tomando los datos y cuánto tiempo lo van a tener almacenado. Todo ese tipo de información son cosas que son importantes para la confianza de la persona. Justo lo que acabas de decir, la confianza. Es que esta parte vuelvo a cuando comentaba de estas formas de para entrar a los países, como te comentaba, en Europa, en Inglaterra o en Canadá, que están como esta nueva como acreditación en la que tú tienes y te dicen, ¿sabes qué? Si entras o no entras, que ahí mismo pudieras tú precisamente aceptar, ¿no? El uso de tu reconocimiento facial o de tu biometría para efectos de poder hacer estos check-ins. Por ejemplo, a mí para entrar a Inglaterra me pedían una foto de mi rostro, ¿no? Y de lado y de cierto, o sea, porque finalmente van a tener esa huella digital, por así decirlo, de cada uno de nosotros, ¿no? Muy particular. Entonces, a lo mejor con este tipo de aplicaciones en la que tú ya estás autorizando, podríamos disminuir esa incomodidad del pasajero porque tú mismo estás accediendo a proporcionarla, ¿no? Previamente. Completamente, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de cosas del passenger journey, por ejemplo, porque cuando hablamos de control migratorio, el gobierno decide cuáles son las normativas y cómo lo va a hacer y por lo tanto no hay mucho Sí, control claro. que tener ahí. Pero cuando un aeropuerto te está pidiendo la información biométrica para poder hacer, por ejemplo, pasar tu rostro por distintos puntos para el abordaje, para el security pre-check o para el salón VIP, ya ahí el tema de confianza es importante. Y por eso generalmente se está mezclando mucho con este tema de la identidad digital. Entonces, tú haces un check-in, sacas tu foto, todo, pero ahí autorizas y compartes tus datos biométricos y claro, y tus datos de pasaporte y otras cosas que tienes que compartir obviamente para poder hacer el control. Pero tú lo autorizas, tienes un punto donde tú le das un OK. Y eso es importante para que el usuario sepa que, OK, yo estoy compartiendo y bajo cierta normativa, bajo cierto criterio. Entonces, Claro, y solamente para estos puntos, claro, ¿no? después No pasar para algo. automático, después voy a pasar, claro, después voy a pasar rápido, no, ni lo voy a ver ni la cámara y voy a estar feliz porque va a ser todo automatizado y me demoré 30% menos del tiempo que me demoraba antes y alcanzo a tomarme un café en el Salón VIP tranquilamente. Claro. Exacto, o entrar un poco ante el avión y tranquilo, pero ese tipo de cosas yo creo que la gente los valora. Pero teniendo la transparencia de cómo se está ocupando toda esa data. Ese es el punto. Como que va a tener que llevarse a cabo un tema también de educación, ¿no? Un tema de educar al pasajero los beneficios o el costo-beneficio de esta situación, es decir, das estos datos tuyos biométricos, pero con estos beneficios, ¿no? O sea, como educarlo para que sienta esa confianza. Completamente. Y eso es una curva que va creciendo, pero que ya vemos que con la experiencia de los pasajeros que en Latinoamérica, sobre todo por la experiencia que tenía la gente que viaja afuera o dentro de los mismos países acá, ya le está agarrando confianza. Antes la gente le tenía un poco de miedo a un kiosco, sobre todo la gente, muchas veces gente de mayor edad, decir, ¿y qué hago? Entonces, por eso nosotros también estamos trabajando mucho no solo con que la tecnología sea buena, que el pasaporte lo pueda validar más rápido en 5 segundos en vez de 6, sino que además el hecho que el user experience sea bueno. Y ahí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, tenemos proyectos, para darte un ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, en los principales aeropuertos tenemos implementados estos kioscos. Y hemos ido evolucionando poco a poco, dándonos cuenta de que, mira, quizás este dato no vale la pena pedirlo. Ya. ¿Cómo hacemos para que la gente vea la cámara, por ejemplo, cuando tiene que sacarse la foto? Entonces, unas lucecitas que se vayan prendiendo para que lleguen hasta la cámara. Ok, eso ayuda mucho porque la gente entiende que sí tiene que seguir las lucecitas y mirar al frente. Que el tema no sea solo texto, por ejemplo, la información que te sale en el kiosco no sea solo texto, sino que sean imágenes y que sean imágenes súper explicativas. Algo más visual. Completamente, porque seamos honestos, la gente en los aeropuertos se pone nerviosa cuando están Sí, hace así es. piso y hace la fila y está con todo el tema y tiene que pasar y le ponen un kiosco y dice, le escanea el pasaporte, ponga su huella, mire la cámara. La gente no lee, no procesa como lo procesaría una persona ahora en un momento más tranquilo. Por lo tanto, hay que hacerle la vida fácil. Y ese concepto del user experience y simplificar el proceso para el pasajero es algo que si bien no es un tema
propiamente de la tecnología, es un tema que hay que incorporarlo. Y es algo que nosotros como tales ya lo tenemos muy, muy internalizado y nos damos cuenta, y aprendiendo también de la experiencia de otros países, entender, ok, ¿cómo lo podemos hacer para que para la persona, para un joven millennial que le sale muy fácil el tema tecnológico o una persona ya de mayor edad que quizás tiene un poquito más de dificultad, pueda hacer el mismo De proceso y resistencia. ojalá en el mismo tiempo? Porque lo que queremos también es que la persona no esté media hora en el kiosco tratando de encontrar qué es lo que tiene que hacer. Entonces, Claro. todo ese aprendizaje yo creo que ya lo hemos estado teniendo y va mejorando. O sea, yo creo que día a día esto va a ir mejorando y esperemos que también los sistemas y la gente se acostumbre. Entonces, es una curva entre que la gente se acostumbre y nosotros que seguimos haciendo las cosas mejor. Por lo tanto, todo debería llegar a un punto de mayor eficiencia. Totalmente. Oye, Pablo, y digo, finalmente el pasajero lo va a agradecer, porque hasta se va a sentir más aliviado en su paso a través del aeropuerto, ¿no? Y de estos puntos que, como bien señalas, a veces son muy estresantes, ¿no? Cuando tiene un pase fluido, por así decirlo, más ágil. Y en este tema quería preguntarte, ¿qué papel juega, por ejemplo, la inteligencia artificial y el análisis de datos precisamente en la mejora justo de la experiencia del viajero, ¿no? Estaba esperando esa parte del tema. Además, es raro que después de tanto rato conversando no hayamos tocado el tema de inteligencia artificial propiamente tal. Bueno, la inteligencia artificial está en todo lo que hemos hablado, para que te quede claro. Nosotros, por ejemplo, como tales, en todas las tecnologías, cuando hablamos de un kiosco, por ejemplo, o de un gate, y tú estás verificando un pasaporte, estamos ocupando algoritmos de inteligencia artificial para hacer la verificación del documento, por ejemplo. Pablo, y en esto que hemos venido platicando, ¿qué papel juega la inteligencia artificial y el análisis de datos en la mejora precisamente de la experiencia al viajero? Bueno, el tema de análisis de datos es un tema fundamental. Por eso te decía, es raro que no lo hayamos tocado antes o independientemente, porque es el tema de moda hoy en día y que obviamente atañe a esta industria. Pero en la práctica, todo lo que hemos estado hablando, todas las tecnologías que hemos tocado, involucran de alguna forma la inteligencia artificial. O sea, cuando les decía del tema biométrico, el reconocimiento facial, todo eso es inteligencia artificial utilizada para hacer un reconocimiento facial de las personas. Y es por eso que hoy en día tenemos un tan buen nivel de reconocimiento facial con los sistemas, porque el tema del data learning, el machine learning y todo lo que son las redes neuronales que son la base en definitiva de la inteligencia artificial, han ayudado mucho a esto. Todo el tema de verificación de documentos también utiliza inteligencia artificial. Por lo tanto, y todo el tema después de manejo de datos, de grandes datos, cuando estamos hablando de vuelos constantes, de pasajeros, de toda la data de análisis de backgrounds de estas personas, hoy en día ya muchos gobiernos están empezando a hacer ese análisis de background checking online antes de que lleguen las personas, ocupando obviamente inteligencia artificial para este proceso. Por lo tanto, esto va solo en aumento. Y en definitiva, si bien ya se está implementando, vamos a ir viendo cómo esto va a seguir creciendo y cómo va a seguir adaptándose de forma para acelerar, principalmente para acelerar, mejorar y securitizar el tema de los pasajeros. Pero también hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial mal usada también puede jugarnos en contra. Entonces, a fin de cuentas, si estamos ocupando cámaras para poder identificar personas on the fly, y el poner deepfakes o poner otras cosas también puede ser un tema que nos puede llegar a afectar. Por lo tanto, hay que jugar, como les decía, seguridad, ocupar la tecnología de inteligencia artificial para poder acelerar todos estos procesos y mejorarlos, pero a la larga, esto es una vuelta que va a seguir avanzando, una rueda que seguir avanzando y que va a seguir creciendo. Así que hay que hacerlo con cuidado. Eso es como el tema. Pablo, pues bueno, ya vimos precisamente que la inteligencia artificial está presente, digo, en el día a día actualmente y en todos estos procesos. ¿Dónde más crees que podamos ver, ya sea en estos flujos con los aeropuertos, en el proceso migratorio, cómo más podría estar apoyando para la facilitación de estos procesos? Mira, yo creo que va a seguir ayudando mucho en el control fronterizo y en el manejo como te decía, como comenté antes, del background Sí, checking de las personas. Hoy en día, claro. el identificar quién está permitido o no permitido entrar a un país es un tema muy, muy relevante. Está muy de moda, por lo menos aquí en Chile, sé que en Estados Unidos, en Europa, México probablemente también debe ser la misma idea.
y por lo tanto el poder manejar grandes datos, grandes accesos, mucha información y poder procesarla de manera eficiente ocupando inteligencia artificial probablemente va a ser algo que va a ayudar mucho al control fronterizo. Entonces eso es por un lado el tema del control fronterizo. Como decía, el tema de biometría también es algo que está creciendo a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo posible que sea mucho más eficiente y mucho más poderoso esto. Y después la inteligencia artificial la podemos llevar a muchos otros ámbitos, temas de seguridad dentro del aeropuerto, temas de control de vuelos, temas de control de tráfico, temas de cómo los aviones van a despegar, salir más a tiempo, volar más eficientemente. Hay muchas cosas donde la inteligencia artificial está fuerte y donde nosotros en particular como tales estamos implementando. Solo como un dato, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de inteligencia artificial que ayudan, que no es relacionado a la parte de los pasajeros, pero interesante comentarlo, que ayudan, por ejemplo, a hacer más eficiente el vuelo de un punto a otro. Entonces buscan la ruta más óptima en términos de gastar menos combustible, que sea más rápido, que sea más tranquilo, que haya menos turbulencia, y te lo calcula automáticamente solamente analizando millones de variables al mismo tiempo, ocupando inteligencia artificial. Entonces, uno dice, ya, o sea, ya el vuelo no lo decide el piloto, lo decide una aplicación de inteligencia artificial que está dentro de la cabina que ayuda al piloto a decirle, esta es la forma más óptima de hacerlo. Lo mismo va a pasar con los temas de seguridad en terreno, en el control fronterizo, en el aeropuerto y con otras cosas. Entonces ahí las plataformas, y ahí también, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma de, hay como comentario, de Total Airport Management, que permite administrar completamente el aeropuerto, desde las personas que están pasando y que están yendo a lo largo del aeropuerto, hasta los vuelos que están saliendo, hasta el estacionamiento. Entonces, eso es una plataforma muy basada en inteligencia artificial. Funciona en la nube también, ocupa mucho el tema de inteligencia artificial para poder administrar todas estas masivas cantidades de datos. Imagínate la cantidad de información que llega de todos los estacionamientos, de todos los vuelos, de todas las personas que están pasando, de todas las cosas que están pasando a lo largo de un aeropuerto. Esas son cosas que ayuda y que una persona tranquilamente no puede hacerlo, sino que necesita la ayuda de la tecnología en eso, para poder hacerlo mucho más eficiente, seguro y rápido para todos. Me parece increíble todo lo que hemos estado viendo en tan poco tiempo, como que después de pospandemia hemos visto unos avances impresionantes en temas de tecnología y cómo la inteligencia artificial está súper ayudando al tema de la aviación. Pablo, ya estamos preparándonos para aterrizar, pero para ir cerrando quisiera que me comentaras qué es lo que esperas o qué tecnología esperamos ya tener o visualizar de aquí a 2030 que esté ayudando precisamente a estos flujos, a este dinamismo. Digo, hemos hablado mucho de eso durante el programa, pero sí, o sea, como, ¿qué consideras que es lo que más vamos a visualizar de aquí a 2030? Yo creo que más que cambios tecnológicos, porque los cambios tecnológicos ya se están llevando a mano, vaya se están llevando a cabo, va a ser un poco el tema de la adopción, la masificación de estas cosas, que la gente considere natural el hecho de pasar por un kiosco, por un gate o eventualmente por estos corredores o estos pasillos automáticos con reconocimiento facial. Hoy en día todavía está esta curva de adopción y de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina, nosotros estamos hablando de nada, no creo que hayan cambios disruptivos en la tecnología porque también se demoran en implementarse. Cualquier tipo de cambio tecnológico muy grande, la implementación toma tiempo. Es más, cuando estaba hablando de estos temas biométricos, estos temas de puertas y gates, ya llevamos años, muchos años, sobre todo en otras partes, como digo, en Europa llevamos desde hace mucho tiempo ya implementando este tipo de soluciones y aquí en Latinoamérica se empezó hace menos tiempo, pero igual también hay una historia. Entonces, yo creo que lo importante acá es lo que hablábamos antes, de esta curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje tanto de los pasajeros como la curva de aprendizaje de los fabricantes y los proveedores y la curva de aprendizaje de los gobiernos y aeropuertos en cómo poder hacer esto de una mejor forma. Hoy en día todavía hay muchas discusiones, todavía no hay tanta claridad, todavía no hay muchas dudas en muchas cosas y muchos países todavía tienen dudas de esto lo implementamos, cómo vale la pena así. Yo creo que todo eso se va a ir zanjando y va a ser algo más normal, a eso voy. Yo creo que la Se va a gente normalizar. ya lo tiene,
se va a normalizar, va a ser algo que la gente va a tomar por default. Y es más, va a ser raro, lo mismo que te pasó a ti en este aeropuerto donde nos conocimos, encontrar un formulario manual. En otros lados, en el futuro, probablemente va a ser raro encontrar un oficial en persona que te esté pidiendo el pasaporte. ¿Para qué? Si lo podemos hacer automático. Entonces, yo creo que esos van a ser los cambios más drásticos que vamos a ver en el corto plazo. Y esperemos que siga así en la medida que esto ayude a los pasajeros, ayude en la seguridad y ayude a que todo el ecosistema funcione de mejor forma. Eso es lo que apuntamos. Más fluido. Así es. Ya para terminar, Pablo, ¿qué mensaje te gustaría darle a aquellos profesionales de la aviación que a lo mejor tienen interés en entrar al sector aéreo, pero dentro de estas empresas de tecnología, de ciberseguridad, de todo donde se está viendo, o sea, la parte de la innovación para precisamente el desarrollo de aeropuertos, aerolíneas y de todo lo que hemos venido comentando? ¿Qué mensaje te gustaría darles? Bueno, yo aliento a todos estos profesionales jóvenes que vienen, toda la gente que está conociendo y metiéndose recién en este rubro, no tenerle miedo a la tecnología, en definitiva. La tecnología, si bien mal usada, puede ser complicada. La tecnología bien usada ayuda mucho y ayuda también al desarrollo. Hoy en día necesitamos profesionales que conozcan de ciberseguridad, necesitamos profesionales que conozcan de inteligencia artificial, cómo aplicar esas cosas particularmente en el mercado aeroportuario, en los gobiernos para los controles fronterizos, en las aerolíneas, en todo el ecosistema completamente, porque va a ser algo que va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que hay que aprender. Yo creo que mucho de lo que estamos haciendo es aprendizaje. Hay gente que todavía está aprendiendo cómo ocupar ChatGPT o cómo ocupar algún otro tipo de aplicación de inteligencia artificial. Acá es lo mismo. Tenemos que aprender a cómo adaptarnos a las nuevas tecnologías que estamos viendo, a cómo trabajar con ellas, a cómo implementar, pensando un poco también en los gobiernos y en los aeropuertos, cómo implementarlas de una manera segura, de una manera confiable, buscar trabajar con las personas idóneas para eso. Y por lo tanto, incito o invito a todo el mundo a que se sumen y que cuenten con el apoyo de empresas como nosotros, como tales, que estamos tratando de mejorar todas estas cosas y poner también ahí en vitrina y poner a nivel de todos los usuarios nuevas tecnologías que ayuden en los procesos de facilitación con toda la seguridad que se necesita. No, hombre, pues muchísimas gracias. Me encantó esta invitación, Pablo. Pues invitamos a todos nuestros tripulantes a que se unan a estas áreas que también son vitales para la aviación. Y pues ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. No, fue un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, creo que es muy interesante este tema. Tú ves que me gusta. Me apasiono muchas veces con estos temas. Así que creo que es algo que es bueno transmitir y ojalá seguir potenciando. Así que muchísimas gracias. Al contrario, y gracias por esa pasión que le imprimes a todo, porque obviamente se refleja y se transmite en cómo lo comentas. Y muchísimas gracias por explicarnos cómo es todo este proceso. Y esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Pablo. Cuando quieran, estamos ahí disponibles. Perfecto. Perfecto, pues a que nuestros queridos tripulantes, nos vemos hasta el próximo vuelo. Hasta la próxima. Gracias, tripulantes, por escucharnos hasta el final. Te invito a que compartas el episodio con aquella persona a quien consideres que le puede ser de utilidad para su profesionalización en el sector aéreo. Nos vemos hasta el próximo vuelo. Hasta la próxima.